Una vez que tenemos listo nuestra herramienta de desarrollo local, la abrimos y le damos inicializar para que lance el servidor Apache y en este caso también lanza MySQL, que es la base de datos. Por el momento no vamos a usar base de datos porque hoy vamos a probar dos formas de interactuar con el servidor, que se llaman las peticiones. Este botón de acá nos permite abrir la raíz del sitio de desarrollo. Si vamos a web, abrimos el localhost, o sea, nuestra ruta local, y lo primero que vamos a hacer para hacer nuestras pruebas, vamos a crear una nueva carpeta que se llama getPost. Entonces esta nueva carpeta me permite acá crear una navegación. Entonces miren, ahí estamos accediendo a la ruta que es el root. Entonces dentro de root vamos a crear dos archivos. Documento, este se va a llamar index.html. Miren que solamente crear este archivo, ya le damos a actualizar y se ve de esta forma, porque él está buscando ese archivo index. Y luego vamos a crear acá otro archivo que se llama script.php. Quitamos la extensión txt y lo guardamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En index vamos a poner un documento que va a tener un formulario. Los formularios los vamos a utilizar con form. La acción va a ser el script que me va a procesar los datos de este formulario. Ya les voy a hablar un poco de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es que normalmente la comunicación de los dispositivos con un servidor, por ejemplo cuando hacemos una búsqueda en Google, escribimos algo, entonces lo escribimos en los dispositivos. Cuando le damos a enviar, se envía a través de internet al servidor o a los servidores que hacen la búsqueda. Y el servidor da una respuesta y a este proceso que pasa en la mitad se llama un proceso de peticiones. Con Laragon lo que vamos a hacer es que el mismo dispositivo se va a volver el cliente y el servidor. Entonces acá en mi computador local voy a emular el servidor y entonces el servidor va a hacer esta carpeta. Entonces vamos a crear primero el formulario. Entonces el formulario lo va a hacer de una manera muy sencilla. Campo input de tipo texto que tiene un nombre. Este nombre es el nombre del campo que voy a enviar al servidor. Entonces nombre, por ejemplo, pongámosle user, ponerle un salto de línea, otro input. Este se va a llamar password. Y algo muy importante, tener un botón que va a ser del tipo submit. Y le vamos a poner el value enviar. Entonces, normalmente los botones de tipo submit se usan cuando están dentro de las etiquetas form. Y lo que hace es que toma todos los datos que están agrupados por form y los envía a través de un método que se llama, en este caso, vamos a poner el método get. Listo, entonces ponemos el método get y vamos a ver. Entonces, si actualizamos, entonces aquí tenemos usuario y contraseña. Y si le ponemos un dato, por ejemplo, prueba y clave, le vamos a enviar. Entonces, normalmente las peticiones POST se caracterizan porque los datos viajan en la URL. Entonces, miren que aquí va prueba y password. Y los datos viajan utilizando la siguiente estructura. El signo
ampersand y luego el signo, ya los campos concatenados. Entonces, clave valor, user es el name, prueba es el valor y concatenado con un ampersand y así sucesivamente. En que yo aquí le puedo incluso poner otros campos, digamos ID, ID2. Entonces eso se envía. Entonces estas peticiones normalmente se deben de tener precaución porque cualquier usuario puede empezar a concatenar valores. Igual, ninguna de las metodologías o peticiones que vamos a ver hoy son seguras porque todos los datos se pueden atrapar. Luego podemos hablar de seguridad. Por el momento simplemente estamos hablando de interacción con el cliente y el servidor. Entonces miren que acá llega, este es el script, pero el script no me está dando ninguna retroalimentación al usuario. Entonces, para hacer esto vamos a usar este archivo script. Entonces este archivo script, normalmente los archivos de PHP arrancan con este, esta sintaxis y acá lo que voy a hacer es utilizar var_dom, que lo que recibe es un valor, en este caso pesos get es donde están los valores que llegan al script. Entonces vamos ahora, si vuelvo aquí, me devuelvo, le voy a enviar. Entonces miren que esto ya es lo que me está llegando al servidor. Y yo ya podría, digamos, empezar a manipular esto, porque get es una cadena, perdón, es un arreglo donde cada uno de sus componentes son los nombres que le llegan. Entonces aquí yo puedo imprimir el user y aquí yo puedo imprimir el, el password. Incluso voy a poner a imprimir también el ID para que veamos qué sucede. Entonces si actualizamos, me sale un error en el ID. Y miren lo que aparece acá, prueba clave, que fue, yo puedo generar también, digamos, código HTML porque finalmente las salidas es texto y eso es lo que interpreta el script. Entonces puedo comentar esto y comentemos este también es el que me está dando el error porque ese campo no llegó. Entonces estos son los datos que está llegando al servidor. Listo. Entonces vamos a simplemente cambiar este por post y cuando tengo una petición post, entonces le vamos a actualizar. Vemos que, bueno, acá hay un error, pero miren lo que pasó con la URL. La URL no se concatena los valores. Aquí hay un error porque estoy usando la constante get o el array get y ese array ya no se está enviando. Entonces lo que tendría que hacer era ponerle acá post y post. Entonces diferencian get y post. Post envía los datos de manera eh, implícita, o sea que no tengo que poner los datos en la URL. La petición, digamos como que los datos van de una manera oculta para el usuario. En la URL no se ve nada, sino que va a través de eso que llamamos petición, que se envía al servidor y ya el servidor lo puede procesar de esta forma. Entonces si actualizamos y volvemos atrás, le damos a enviar, entonces miren que ahí ya sigue funcionando. Un pequeño ajuste que podemos crear acá es que a este campo lo podemos llamar password y eso lo que hace es que
Si actualizamos, entonces miren que aparecen los puntos. Si yo lo voy a enviar, incluso me pide guardar una contraseña y ese fue los datos que puse. Entonces eso fue petición GET y petición POST. Son muy útiles para interactuar con un servidor.